Buenas tardes, mi nombre es Paula García Mi nombre es Diánico Tenancarita. y vamos a presentar la exposición de estrategias de reconfiguración y restauración del servicio de la asignatura de Análisis de Sistemas de Distribución de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta exposición explicaremos cómo una red de distribución puede cambiar su topología para mejorar su operación o para recuperar el servicio después de una falla. Revisaremos también métodos clásicos, métodos computacionales y tendencias modernas como generación distribuida, sistemas expertos y redes inteligentes. Ok, entonces, para empezar, vamos a hablar de por qué es importante la restauración del servicio. Entonces, la restauración del servicio es un proceso mediante el cual se recupera el suministro de energía porque todos necesitamos energía. Entonces, el impacto de cualquier falla o de que no haya energía eléctrica genera en muchos ámbitos a la sociedad. En este caso, es el ejemplo de un apagón. eh, pero no solamente lo hace a nivel económico, político, sino que también hay áreas críticas como los hospitales, tráfico, las telecomunicaciones, en medio imparcial que uno se le caiga el internet, pues mal, en las industrias, el sistema financiero, la seguridad pública en general. Y básicamente la restauración del servicio busca reducir el tiempo de interrupción de la falla y recuperar la mayor cantidad de cargas, sí, de cargas, priorizando las cargas críticas. Y esto va a ser evaluado más adelante dentro de la exposición. Listo, para entender este tipo de conceptos, primero tenemos que entender qué es la red de distribución radial. Las redes de distribución suelen operar de forma radial. Eso significa que normalmente existe solamente un camino desde la subestación hasta donde está la carga. Esto simplifica la protección, la localización de fallas y la operación del sistema, pero también hace que una falla pueda darse servicio a muchas cargas aguas abajo. A diferencia de las redes de transmisión, eh, para calcular el número de ramas cerradas se utiliza la ecuación del número de nodos menos el número de fuentes. Ahora, para los elementos de maniobra en distribución, para reconfigurar una red se utilizan principalmente interruptores de sección, que son equipos que permiten reconfigurar la red, como interruptores de sección, reconectadores, interruptores de enlace. Estos son los interruptores de sección normalmente están cerrados y permiten dividir el alimentador. Los interruptores de enlace normalmente están abiertos y permiten conectar alimentadores vecinos cuando se necesita transferir pues carga. En esta tabla miramos que hay diferentes elementos como el seccionador, el SADA switch, el reconectador, el estado típico. Entonces digamos que el seccionador, como les decía anteriormente, normalmente está encerrado y su función es para aislar tramos durante la falla, para que no se puedan pues caer más cargas durante este evento. Por ejemplo, el alimentador que sigue energizado y que su función pues es llevar energía desde la subestación, y lo que hacen estos seccionadores o reconectores es aislar, es desconectar, es permitir que la falla no sea más grande de lo que nosotros queremos, para así pues no interrumpir más energía a más usuarios. Los elementos de maniobra en la distribución, pues como les decía, acá se ve el seccionador los seccionadores para aislar los tramos, el alimentador que lleva energía desde la subestación, la generación distribuida, que es una fuente local de respaldo, que más adelante lo vamos a ver, el tie switch, que es para conectar los alimentadores, y el reconector, que es para abrir ante una falla. Acá también vemos otros tipos de reconectores, de seccionadores. Ya. Bueno, entonces, ahora vamos a explicar qué es la reconfiguración de redes. Básicamente, la reconfiguración de redes funciona para modificar el estado de los interruptores y de esta forma cambiar el camino de alimentación hacia las cargas. ¿Qué podemos lograr esto? La reconfiguración de redes tiene dos objetivos principales. Una para utilizarla en condiciones normales y otra
para utilizarlas en casos de emergencia. Cuando se utiliza en condiciones normales, es decir, cuando no se presentan fallas, se utiliza para reducir pérdidas, para mejorar el perfil de tensión y para balancear cargas entre alimentadores. Ya en caso de emergencia, es parte del proceso de restauración de la energía eléctrica. El método busca aprovechar la diversidad de carga de los alimentadores y transferir la carga de zonas más cargadas, como podemos ver en la foto, a zonas menos cargadas, como se ve aquí en la foto que tenemos en pantalla. Eh, la ecuación, las ecuaciones principales son las que se muestran en pantalla, en donde podemos observar que las pérdidas dependen de la resistencia de la línea y del cuadrado de la corriente, como podemos ver en la imagen que se encuentra a la izquierda. Al reconfigurar, se reducen las corrientes elevadas en ciertos tramos, entonces las pérdidas empiezan a disminuir. Y vamos a ver cómo se logra, o bueno, qué es la restauración del servicio. Entonces, la restauración del servicio básicamente es recuperar el servicio después de que haya ocurrido una falla. Entonces, ¿cuáles son los pasos para que esto suceda? Primero es detectar y localizar la falla, como podemos ver. Después se aísla el tramo defectuoso. Una vez de que se aísla el tramo defectuoso, se procede a buscar el camino para alimentar la carga, bueno, la carga sana desde otro alimentador o desde la generación distribuida. Y de esta forma generar la restauración del sistema. Tenemos dos ecuaciones muy importantes, que una es la de maximizar la carga restaurada y otra es la que utiliza un índice o un peso o un índice de valor o un peso en el cual no solamente se tiene en cuenta maximizar la carga, la cantidad de personas a las que necesitamos restaurarles el servicio eléctrico, sino que también ese índice representa si esta carga es de mayor, tiene un mayor peso o tiene una mayor importancia que las demás. En este caso, esto funcionaría como un tipo de restricción que vamos a ver ya más adelante sobre cómo se es pensado la restauración del servicio, porque tiene limitaciones, no todo puede ser color de rosas. Listo. La diferencia entre reconfiguración y restauración. Al- a pesar de que pues se parecen en sus palabras, no son exactamente lo mismo. Una frase, una frase clave para entender la diferencia entre estas dos palabras es que toda restauración utiliza reconfiguración, pero no toda reconfiguración ocurre por una falla. Esta reconfiguración puede hacerse con la red sana para optimizar pérdidas y la restauración se hace después de una interrupción. Entonces, pues para tener en cuenta. En la siguiente tabla, pues vemos que es una tabla comparativa donde podemos ver que el aspecto del estado de la red, su reconfiguración es normal o en emergencia y su restauración es después de la falla. Eso es lo que nos quiere hacer comparar la reconfiguración de la restauración. Eh, el objetivo es mejorar de la reconfiguración, es mejorar la operación y de la restauración es recuperar el servicio. Su variable principal, la reconfiguración, pues son el estado de los interruptores y la restauración, la carga restaurada. Entonces cada uno tiene sus dos variables como importantes a las cuales tienen que estudiar para entender pues su diferencia. Las ecuaciones, pues que son las funciones como objetivo, es la minimización de pérdidas y la maximización de la potencia restaurada, que es lo que se busca en este tipo de configuraciones. Ok, ahora vamos a hablar sobre las restricciones técnicas en la reconfiguración de redes de distribución. Entonces, las restricciones técnicas se basan en que no solamente es cerrar interruptores, se basa en que para que, bueno, tiene unas condiciones en las cuales es eficiente hacer estos cambios o bueno, más que, em,
Más que la favorabilidad es la resistencia de la red. O sea, la red se puede, claro, reconfigurar, pero tiene que soportar ciertas condiciones para que esto suceda. O si no, podemos generar una falla mayor, daños en el aislamiento, recalentamientos o que la falla sea permanente en otro lado de la red. Pues obvio que no queremos eso. Entonces, tiene las siguientes condiciones. La primera es la radialidad. Como ya lo había explicado mi compañera, es un solo camino desde la red de alimentación hasta las cargas finales. Lo que se busca en la radialidad es que, bueno, una parte de la reconfiguración es que buscas que la red sea radial, no que sea un lazo, ya que van a empezar a generar corrientes circulantes y eso va a generar problemas en la protección y operación incorrecta de los relevos. La siguiente condición es la tensión, porque la tensión debe tener unas condiciones mínimas permitidas de regulación para que esto se dé. Más o menos es entre el 95% o el 105% del valor nominal de la tensión, para asegurar que los usuarios finales tengan una calidad de energía eficiente, una buena calidad de energía. La otra es la corriente. La red debe estar diseñada de tal manera de que cumpla con la capacidad para la cual es permitida. Es decir, que la corriente que circula por la línea tiene que ser menor a la corriente máxima permitida. Eso para evitar riesgos de sobrecalentamiento, daños en el aislamiento o peor que genere otra falla o que la falla sea permanente. Los transformadores. Estos tienden a sobrecargarse si están trabajando mayor a la capacidad nominal para la cual fueron diseñados. Esto también lo mismo. Daños en el aislamiento, bueno, daños en el aislamiento, calentamiento o falla permanente en la red. En el caso de las maniobras, ocurren varios momentos cuando se abre o cierra interruptores. Entonces, esto lo que genera puede hacer aumentar el riesgo de tiempo de recuperación de la red, aumenta el riesgo por errores humanos o el desgaste en los equipos de conmutación. Y por último, la última restricción técnica que se tiene que tener en cuenta es la generación distribuida. Básicamente la generación distribuida son fuentes locales que ayudan a suministrar energía a la red. Estas pueden ser proporcionadas por microredes, paneles solares, baterías, microredes, etc. ¿Qué sucede? Pues que estas no pueden entregar más potencia de la que para las cuales fueron diseñadas para suministrar. Entonces, si esto, o sea, la generación que estos proveen no puede ser mayor a la de la carga. Perdón. La carga no puede ser mayor a la que estos producen, porque esto puede generar pues lo mismo. Para la secuencia operativa de restauración, vamos a crear como un paso a paso después de una falla. Es decir, cuando ocurre una falla y como lo vemos en la diapositiva, el operador del sistema automático pues debe seguir una secuencia lógica de unos pasos para identificar, para reconfigurar y demás en el momento de la falla. Entonces, primero se identifica el tramo fallado, o sea, en donde ocurrió la falla. Luego este mismo se aísla. Después se identifica la carga sana para que obviamente no tenga más consecuencias dentro de otras cargas que quedó sin servicio. Se buscan caminos alternativos y finalmente pues se verifica mediante el flujo de carga mediante el flujo de carga que la solución que se haya puesto durante esta falla pues sea la más segura para restaurar el servicio. Una ecuación que nos sirve para pues entender el balance de potencia activa simplificado, eh, es que la potencia de las fuentes es igual a la potencia de carga más la potencia de las pérdidas. Entonces, es decir, que la potencia que entregan las fuentes debe cubrir la demanda de las cargas y las pérdidas de la red, para que lo tengamos en cuenta. Ok, ahora vamos a mirar las estrategias que se utilizan en la restauración del sistema. Entonces, esta es la estrategia número 1 que va a hablar sobre el método manual operativo.
Y esta básicamente es una restauración basada en la experiencia del operador, es decir, que el operador experimentado decide qué alimentar y cómo podría apoyar, cómo se puede apoyar la zona afectada y en general, pero esto tiene muchas complicaciones. Una de ellas es que este método no es rápido, depende de la experiencia humana y puede no ser muy óptimo. Además de que las personas no pueden ellos mismos ponerse a cargar el flujo o algo así, no. Entonces, bueno, a realizar el cálculo del flujo y estas cosas, pero pues sí pueden hacerlo. Pero es muy lento, es muy lento. Entonces, eh, mm, eso es todo. Listo. La estrategia 2, que es el Branch Exchange, eh, nuestro tema central en sí es cerrar un enlace y abrir otra rama. Este método consiste en cerrar un interruptor de enlace formando temporalmente un solo lazo. Luego de esto se evalúan las posibles ramas para abrir una de ellas de manera que la red vuelva a ser radial y pues mejore su desempeño. Entonces el primer paso que podríamos, para entenderlo, es la red radial inicial que tenemos. El segundo paso pues se cierra un tie switch y aparece un lazo. Y el tercer paso es que se abre otra rama para recuperar la realidad de la red. Otra ecuación para tener en cuenta es el cambio de las pérdidas, que es si el cambio de esas pérdidas es menor a cero, la nueva configuración pues reduce esas pérdidas, porque como pues sabemos es la potencia de las pérdidas nuevas menos la potencia de las pérdidas nuevas menos las pérdidas iniciales. Listo, ahora vamos a observar la tercera estrategia, que es básicamente la apertura secuencial de interruptores. Esta se hace por un método heurístico basado en el flujo de potencia. Entonces, ¿cómo sucede? Parte de una red radial, primero se cierran los interruptores de enlace para formar una red mallada temporal, luego se corre el flujo y después de eso se observan la rama que obtenga menor potencia. Esta se abre y como el menor flujo y el menor flujo eh, bueno, como esta red tiene menos potencia, entonces esta altera menos a la red. Entonces ahí se cumple básicamente la, el objetivo de la apertura secuencial de interruptores. Listo. Para la estrategia 4 ya optamos como en la parte teórica, que es la optimización matemática. El tema central de nosotros pues es el MILP, el MINLP y el SOP. En estos métodos modernos el programa se formula como una optimización y se usan variables binarias para representar el estado de los interruptores, las variables continuas para tensiones, corrientes y potencias y restricciones para garantizar la radialidad y seguridad operativa. Algunos modelos modernos formulan que el problema como programación cónica de segundo orden de orden entera mixta, considerando restricciones de realidad, el flujo de potencia y la incertidumbre del deje renovable. Entonces, nuestro bloque conceptual es que nuestras entradas es pues la topología, las cargas, las líneas, el DG y los interruptores. Nuestro modelo pues es la función objetivo más las restricciones que tiene el sistema. Y su salida pues son los switches abiertos o cerrados, dependiendo su operación, más la carga restaurada. En la diapositiva podemos ver que su función objetivo con carga priorizada pues es dada por la fórmula de maximizar la carga, minimizar las pérdidas y maximizar las cargas. La restricción de generación distribuida, pues como vemos, la P inicial o la PI G es la potencia del DG en el bus 1, dependiendo. Entonces, a cada una tiene que ser mayor a la otra. La restricción de tensión, igual, la magnitud de la tensión y la restricción de la corriente, como sabemos, para pues minimizar pérdidas por corrientes de Facol y demás sobrecalentamientos en las líneas. Ok, ahora vamos a ver la quinta estrategia, que es la que observamos más en clase, que es
estrategias de programación metaheurísticas o con inteligencia artificial. Entonces, básicamente estos algoritmos existen para redes muy robustas o grandes en las cuales existen muchos interruptores y las configuraciones posibles son un problema combinatorio básicamente. Por ejemplo, si tenemos 10 interruptores, es un problema combinatorio de 2 a la 10, que serían 1024 combinaciones de métodos posibles hacia la mejor solución. Entonces, lo que se quiere lograr con este tipo de estrategia o con algoritmos algoritmos de solución para estos problemas es llegar a esos óptimos o a un óptimo exacto o a un óptimo que sea muy cercano a la respuesta, pero que aún así, aunque no se llegue generalmente a la respuesta o en algunos tipos sí, eh, busque reducir tiempos de programación y ser muy exactos. En general son muy útiles. Entonces, aquí en pantalla observamos una tabla en donde podemos observar diferentes tipos de métodos, sus ideas básicas, las ventajas y sus limitaciones. El primero es el algoritmo genético, que lo que usa es hacer el cálculo de las mejores, luego combina estas mejores, las modifica y repite de forma secuencial. Esto es bueno en espacios grandes en donde las soluciones podrían ser muchísimas, pero no garantiza el óptimo o sea, no garantiza la solución óptima del problema. Ahora encontramos a la búsqueda tabú, que esta se basa básicamente en utilizar lugares no explorados, es decir, que cada vez va mejor, o bueno, cada vez realiza búsquedas nuevas para no repetir ciclos y no se devuelve hacia las búsquedas ya realizadas. Entonces puede generar una vista global de las posibles soluciones. Y entre ellas, pero como la limitación es que requiere parámetros. El enjambre de partículas es un sistema de algoritmo en el cual se basa en el comportamiento de las aves o en el comportamiento de los cardúmenes o del comportamiento de peces, en la cual se basa en una partícula y esta partícula tiene como un fin especial o una forma de encontrar su comida y en el lugar en donde cada una está ubicada, una vez que encuentra la mejor solución para ella o en donde encuentra comida, pues llama a las demás, entonces así se llega a la mejor posible solución. La ventaja es que es muy rápido, pero puede caer muchas veces en óptimos locales si no se tiene, no sé cómo explicarlo, pero si no se tienen a las partículas dispersas en la nube de probabilidades, pues entre más chiquita sea la nube de probabilidades, pues es más difícil que esta partícula ayude a las demás o bueno, se haga una buena comparación, pues. También está la lógica difusa que se basa básicamente en el pensamiento humano, o bueno, se inspira en el pensamiento humano, en el cual las respuestas no son bipolares, es decir, no son de sí y no, sino que eh, hay duda, o sea, hay pasos intermedios de incertidumbre en los cuales hay que tomar decisiones. Entonces, esta es muy buena tomando decisiones bajo la incertidumbre, o sea, no es caliente ni frío, es una probabilidad de ese caliente frío. Entonces, no sé cómo hacerme entender, pero es como un peso adicional al, que se agrega a la función principal, algo así. Y por último están las redes neuronales, que estas básicamente se entrenan y a manera que se van entrenando, estas van mejorando, como las de inteligencia, como lo hace la inteligencia artificial. Este se basa en aprender datos. Es muy rápido, pero después de entrenado. El problema es que la limitación es que requiere que este sea entrenado para que busque las mejores soluciones, porque si este no tiene muy buen entrenamiento, pues las soluciones que nos va a entregar van a ser muy pobres. Entonces, básicamente de eso se tratan las estrategias metaheurísticas de inteligencia artificial e inteligencia artificial. Listo. Ahora vamos a hablar como la restauración con generación distribuida y microredes. Nuestro tema central es el
DG como fuente de respaldo, como les digo, DG significa pues generación distribuida, por sus siglas en inglés. En redes modernas, la generación distribuida puede ayudar a restaurar las cargas cuando el suministro principal pues ya no está disponible. Estos DG, se le llaman así, pueden formar islas eléctricas o microredes para alimentar las cargas críticas. Sin embargo, si estos sistemas son renovables, aparece el problema pues, de la incertidumbre, porque pues, la potencia solar o eólica varía pues, según el clima, según el territorio donde se ejecute. Entonces, en este diagrama podemos ver que ante una falla en una red principal, digamos, de alta tensión, entonces la red de distribución, perdón, la generación distribuida lo que hace es crear pequeñas islas en vez de una sola grande para mitigar la falla. Entonces, el DG solar para la carga crítica uno que puede ser pues cualquiera. El DG diésel, que puede ser utilizado para pues ya temas hospitales porque son más grandes, su capacidad es mucho más grande y pues no depende de algo como el sol o el viento. Las baterías para el tema de las telecomunicaciones, por si hay una falla pues así de grande, pues sabemos que debemos tener al menos una reserva para, para restaurar esta falla momentáneamente. Y la microred que ya se utiliza para zonas aisladas, como un ejemplo, como en Uribia, que se están haciendo microredes para tener en cuenta que este territorio pues está, uno, aislado, dos, ya tiene problemas pues de llevar el combustible diésel, ha tenido problemas por apagones durante semanas, entonces pues esta es una solución muy buena para este tipo de territorios, pues ya que está en una zona aislada y entonces la microred ya es algo confiable y fiable para las personas que están allí. Ok, ahora vamos a hablar sobre el sistema expertos para la restauración. Este sistema experto básicamente son reglas de decisión para apoyar a la persona despachador. Ya no solamente depende de él, sino como de reglas de decisión que aporta el programa. Este propone identificar caminos de restauración desde los generadores de distribución, ¿sí? ¿Sí? Desde la generación distribuida hacia las cargas críticas y validarlos por el flujo de carga. Esto lo que genera es reducir las maniobras y apoyar a la decisión del despachador. La fórmula principal que utiliza este sistema es la que ya habíamos explicado anteriormente, que es la prioridad de la carga, en donde se le agrega a la carga conectada o restaurada un peso por su prioridad, es decir, tiene más prioridad. O bueno, el despachador va a preferir instalar la carga de un hospital, aunque ésta sea menor a la de una zona residencial. Listo, para las redes inteligentes y automatización y el self-healing, que en pocas palabras es una red autorreparable, es, y que tiene que ver con la capacidad de una red de distribución inteligente para detectar, aislar y corregir automáticamente estas fallas. Entonces, el objetivo moderno es que la red pueda detectar una falla, aislarla y restaurar el servicio automáticamente. Eso se conoce como el self-healing. Para lograrlo, se requieren sensores, comunicación, automatización, sistemas de decisión, medidores inteligentes y control remoto de interruptores. Estos smart grids buscan reducir la intervención humana mediante la autorreparación, automatización distribuida y modelos inteligentes de decisión. Entonces, como vemos, para hallar una, una optimización a realizar una maniobra durante una falla. Entonces, estas redes inteligentes y la automatización, lo primero que tienen que hacer es como esos pasos para esta restauración. Entonces, los sensores, la comunicación, el sistema inteligente, las maniobras automáticas y la restauración para que sea un tiempo más corto en ya solucionar la falla. Ok,
Ahora vamos a hablar sobre Edge Computing o inteligencia de borde. Básicamente, esta se trata sobre el procesamiento local para la restauración rápida. Es decir, que no se basa o sea, no se basa en la decisión que tome el centro de control central, sino que mucho antes de llegar al centro de control central, desde el mismo lugar, o de eso se trata, es más bien cerca de los equipos de campo, se trata de aislar la falla antes de que ocurra o de que se tomen medidas antes de que ocurra esa falla. Eso ocurre cerca, como ya lo dije, cerca de los equipos de campo. Esto ayuda a reducir la latencia, la pérdida de paquetes y la congestión en la comunicación. Esto acelera la detección de la falla y se pueden tomar decisiones de forma local. Lo que propone este modelo es la decisión inteligente, que está asistida por Edge Computing para identificar escenarios de apagón. Eh, este genera planes de restauración en tiempo real, reduce latencias, congestión y pérdida de paquetes, como ya lo dije. Este es un modelo matemático, se basa bajo el índice simple de congestión, en el cual es la pérdida de paquetes sobre uno menos la pérdida de paquetes. Es decir, que mientras mayor sea la pérdida de paquetes o la congestión, más lento va a ser el proceso de restauración. Sí, más lento va a ser el proceso de restauración automática. Listo. Para los indicadores para comparar las estrategias, pues tenemos que entender principalmente es cómo saber si una estrategia fue buena. Y estas estrategias de restauración no se evalúan solo por si logró energizar las cargas después de una falla, sino que también se mide por cuánta carga restauró, cuántas maniobras se realizó, si se redujo pérdidas, si mantuvo tensiones dentro de los límites y si evitó sobrecargas. Entonces, en esta tabla, nosotros podemos ver que la carga restaurada, el criterio es la suma de la potencia restaurada y es esta interpretación es que se debe maximizar. Las pérdidas, pues obviamente sabemos que se deben minimizar y está por el criterio de la resistencia por la corriente al cuadrado. La tensión mínima, pues según la CREC, nosotros sabemos que debe ser mayor o igual a 0,95 en PU. La corriente de línea, pues que no debe superar el límite para no tener errores de cargabilidad. Las maniobras, que pues tienen que ser menos maniobras porque son menos tiempo, son menos cosas que debemos abrir o cerrar en los interruptores. Las cargas críticas, pues que deben priorizarse, como lo estábamos hablando al principio, los hospitales, las cargas industriales que son pues importantes y el tiempo de restauración, pues como lo decía también, deben minimizarse porque pues es menos pérdidas que se van a tener, menos problemas que se deben solucionar. Eh, Como es una función de minimización, la minimización de fallas, las pérdidas, las maniobras y tiempo suman la penalización que se debe tener en cuenta porque pues la carga restaurada resta porque pues queremos maximizarla. Entonces debemos tener en cuenta esto. Ok, y por último vamos a concluir. Entonces, básicamente vamos a concluir que la reconfiguración modifica la topología de la red y esta se utiliza para reducir las pérdidas, mejorar las tensiones y realizar balances de carga. Otra que podemos utilizar es la restauración. Básicamente se aplica después de una falla, funciona como reconfiguración, pero no es lo mismo. Y busca recuperar la mayor cantidad posible de carga a la red. Sobre todo si esta es si el tipo de carga es crítico. Otra podría ser que toda solución de restauración debe cumplir con unas restricciones de radialidad, tensión, corriente, capacidad de equipos, número de maniobra y capacidad. Ah, bueno, sí, eso ya lo sé. Existen métodos clásicos como el branch exchange, y la apertura secuencial, que fuimos las que ya explicamos. Y estas son adecuadas para comprender el problema de forma sencilla. Pero actualmente existe otro tipo de alternativas que nos ayuda a, a mejorar el sistema y
como lo pueden ser las microredes, los sistemas expertos, la automatización, el edge computing y para avanzar más hacia el sistema self-healing, como ya lo explicó mi compañera. Estas fueron las referencias que utilizamos o los artículos de investigación que utilizamos para realizar la investigación de la sustentación de esta exposición. Y eso sería todo. Muchas gracias.